Buenos días, Dios los bendiga. Para mí es un gusto estar con ustedes en esta mañana. Quiero pedirle al Señor que los bendiga, que los proteja, que los cuide. Quiero, antes de empezar, hacer una precisión, porque la gente en la calle está muy temerosa. Está hablando de que la vacuna va a tener un microchip. Y bueno, tantas cosas que dice la gente, y muchos creen que ha llegado el tiempo del anticristo, cuando se va a marcar a las personas. Quiero decirles que esa es una época muy posterior, cuando ya exista un gobierno de verdad mundial y que va a obligar a la gente. O sea, no van a ir la gente voluntariamente, sino que van a obligar a la gente a ir. Y algunos van a querer tener esa marca porque se identifican con el anticristo, pero eso es posterior. O sea, que estén tranquilos, que si llega la vacuna se la puedan aplicar con tranquilidad, porque ahí no hay ninguna marca de la bestia, como la gente está diciendo en la calle. Quiero hacer esta precisión porque hay gente que confunde las cosas. Entonces, la quiero decir ahora, ¿no? Bueno, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude en esta mañana. Vamos a decirle: Señor, estamos delante de tu presencia, estamos pidiendo la dirección de tu Santo Espíritu. Padre, sabemos que tu voluntad es buena, es agradable, es perfecta, y por eso, Señor, tú permites que pasen las cosas que pasan, Señor. Te damos gracias porque tú tienes todo bajo control, Señor. Ni una pluma de un gorrión se cae sin que tú no estés enterado. Y nosotros reconocemos eso en nuestra vida. Confiamos en ti, Señor, porque tú eres el que tiene la última palabra, y descansamos por completo en ti. Tú eres nuestro Dios, que nos guardará, nos protegerá hasta el día que tú decidas, Señor, llevarnos a tu presencia, pero ni un minuto antes ni un minuto después. Por eso te alabamos, Señor, por eso te bendecimos y te decimos, Señor, que confiamos en ti y que queremos hacer las cosas bien, como tú en tu palabra dices que deben ser hechas. Quédate con nosotros, Señor, y háblanos a través de tu palabra. Amén, amén, amén. Bueno, la prédica de hoy se llama La felicidad. Y le he puesto este título porque todas las personas tenemos ese anhelo en el corazón. Pensamos, o la gente piensa, que si se estudia más, si se esfuerza más, si encuentra el trabajo ideal y sobre todo si encuentra a la persona ideal, los que son solteros van a entrar a los jardines de la muy esquiva felicidad, ¿sí? Pero Dios nos hizo de una manera tal que podamos relacionarnos con Él. Blaise Pascal, el científico y filósofo francés, dijo que en el corazón del hombre hay un vacío muy grande que tiene la forma de Dios. Y eso es muy cierto. Los que hemos entregado nuestro corazón al Señor Jesucristo sabemos que una cosa era nuestra vida antes y otra muy distinta es nuestra vida hoy, ¿sí? Dios nos hizo en sintonía con Él. Dios nos hizo capaces de poder relacionarnos con Él, y la voluntad de Dios es que nosotros seamos felices. Y lo que la Biblia dice es que nosotros podemos ser felices si estamos en la relación correcta con Dios. Entonces, la palabra de Dios nos da claves para llevar una vida plena y feliz. Y por supuesto, ese plan de Dios lo incluye a Él, no lo podemos descartar. Muchos creen que la felicidad se va a alcanzar cuando lleguemos al cielo, pero como le pasó a Lázaro, ustedes se acuerdan que llegó al seno de Abraham, dice la Biblia, pero eso no es así. O sea, aquí en la tierra también podemos nosotros empezar a ser felices, porque la vida eterna no arranca cuando nosotros lleguemos al cielo. La vida eterna arranca aquí en la tierra cuando nosotros empezamos a conocer a Cristo Jesús. En Juan 17:3 la Biblia dice: y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra.
Entonces, la felicidad, la vida eterna, empieza en el momento en que conocemos al Señor Jesucristo. Y por medio de Él empezamos a conocer a Dios el Padre. Entonces, cuando eso sucede, empieza nuestra vida eterna. O sea, sí es posible ser feliz, sí se puede lograr las metas, sí se puede, aunque las situaciones sean difíciles, sí se puede lograr tener esa comunión con Dios que nos conduzca a nosotros y que nos produzca la felicidad a nosotros. El Señor Jesucristo nos compara a nosotros con las ovejas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Señor ha prometido estar siempre allí, Él ha querido ser nuestro pastor. Y en el tiempo de los tiempos bíblicos había unos rediles, que eran unos patios o unos terrenos que estaban cercados con piedras superpuestas para evitar que los animales salvajes entraran por allí, y ese redil tenía una puerta. Entonces la Biblia dice que cuando llegaba el portero, abría la puerta para que el pastor sacara sus ovejas y las sacara por su nombre. Él las llamaba a cada una de ellas y las ovejas salían del redil a donde el pastor estaba a la puerta, y él las iba reuniendo hasta que cuando ya las tenía todas, él se hacía adelante y las ovejas lo seguían a él, ¿sí? Entonces, él dijo en Juan 10:10, él dijo esto, dice: yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen. Y Jesús es el buen pastor de nosotros, ¿sí? Entonces, les decía que el Señor ha prometido estar siempre con nosotros. En Juan capítulo 10, versículos 2 al 4, dice lo siguiente, dice: pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas reconocen la voz del pastor y se le acercan. Él llama a cada una de sus ovejas por su nombre y las lleva fuera del redil. Una vez reunido su propio rebaño, camina delante de las ovejas y ellas lo siguen porque conocen su voz. En nuestro caso, el redil representaba el mundo. El pastor es el Señor Jesucristo. Cuando Dios nos llamó a nosotros, a cada uno de nosotros por nuestro nombre, nosotros lo que hicimos fue obedecer a su llamado y acercarnos a las ovejas que son las ovejas del Señor. Ahora el Señor va delante de nosotros y Él nos va a permitir encontrar tanto los buenos pastos como el agua fresca, como el cuidado que solamente Él promete darnos a nosotros. Nosotros escuchamos su voz, por supuesto. En Juan 10:27 dijo el Señor: mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Entonces Él nos va a dar la vida eterna, pero desde ya, de antemano, mientras vamos con el rebaño del Señor, nosotros podemos ir felices porque sabemos que hay un pastor que nos cuida. En Juan 10:28 al 29 dice: les doy vida eterna y nunca perecerán. Esto es algo muy importante, que los creyentes no tenemos que tener temor absolutamente de nada, dice, y nunca perecerán. Usted tiene que grabarse en su cabeza que nunca van a perecer, ¿sí? Dice también el Señor, dice: nadie puede quitármelas, porque mi Padre me las ha dado, y Él es más poderoso que todos. Nadie puede quitarlas de la mano del Padre, ¿sí? Entonces, no hay ningún problema para ser felices. Nosotros somos hijos de Dios, estamos en sus manos, tenemos su respaldo. Él nos cuida a cada uno de nosotros y vamos con Él en el camino hacia la eternidad que pasaremos con Él, ¿sí? Entonces, se puede decir que este es el plan perfecto de Dios para los hombres, y esto es, en teoría, lo que se debería dar para los creyentes, ¿sí? Pero en la práctica, ¿qué pasa en la práctica? Que en la práctica hay dificultades, siguen habiendo dificultades, ¿sí? Por ejemplo, se tiene temor al COVID-19, ¿sí? Se tiene temor a la escasez porque la situación económica no está tan buena, ¿sí? También puede haber en la gente inseguridad con respecto al futuro, ¿sí? También a veces las presiones de la vida hacen que la gente se enoje
y que se enoje a veces con nosotros. Pues vamos a tener problemas porque el Señor dijo: en el mundo encontrarán aflicción, pero confíen porque yo he vencido al mundo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros seguimos como creyentes también teniendo problemas, nos cuesta ayudar a los demás, a veces no nos congregamos, no queremos, las reuniones por Zoom nos parecen complicadas, no somos felices, no estamos satisfechos, no somos positivos y no esperamos lo mejor. Entonces, esto que obstaculiza la felicidad de las personas se llama pecado, ¿sí? Quiere decir que aunque el Señor nos lleva de la mano y desea que seamos felices, muchas veces somos nosotros los que le soltamos la mano, porque eso sí podemos hacer. Podemos decirle: no, suéltame, déjame que yo veré qué hago con mi vida. Y eso pasa con muchos cristianos que quieren hacer la voluntad de Dios, la voluntad propia, perdón, y no la de Dios, ¿sí? Y eso hace que los creyentes sean infelices, porque todavía se tienen rezagos de la vieja naturaleza que teníamos antes de conocer a Cristo. Y nos sigue gustando la independencia, no nos gusta rendir cuentas, no queremos obligaciones y rechazamos las imposiciones. Tenemos cosas en nuestro interior que todavía no han sido sanadas y eso hace que actuemos de una manera desordenada. Sin embargo, los que hemos creído en el Señor Jesucristo, vamos ahí y estamos de la mano del Señor y el Señor ha prometido nunca dejarnos. Y les voy a poner un ejemplo: a veces los hijos se enojan con nosotros, ¿sí? Y a veces la solución de los hijos es irse para su cuarto y encerrarse, ¿sí? Pero los papás no nos preocupamos porque sabemos que cuando ellos salgan de su cuarto, nosotros estaremos allí para lograr que ellos se reconcilien con nosotros. Porque un buen padre no solo es el que regaña, un buen padre es el que corrige, pero de inmediato pone su atención en restaurar la relación con la persona. Entonces, los padres están ahí para recoger a los hijos cuando caigan, porque siempre serán sus hijos y esa es la forma en cómo Dios actúe. Dios espera de nosotros que actuemos siempre dándole la razón a Él. Hay un ejemplo en la Biblia que es la parábola que el Señor puso, el del hijo pródigo, y el Señor quiere que nosotros, cuando nos hemos equivocado y estamos siendo infelices, volvamos al Señor y le digamos lo que este hijo le pensó en su corazón, ¿sí? En Lucas 15, versículos 17 al 18, dice: cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo: en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y aquí yo muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ¿sí? Entonces el hijo estaba en una mala situación y volvió a la casa, ¿sí? Entonces el pecado, lo que el hijo había hecho, fue su área de debilidad y nosotros tenemos que combatir ese pecado con las armas que Dios nos ha dado a nosotros. Entonces vamos a ver armas contra el pecado que Dios quiere. La primera es la confesión, ¿sí? Porque el pecado nos hace infelices. Entonces la confesión es recurrir a Dios, ¿sí? Ponernos de acuerdo con Él y lograr recuperar nuestra capacidad de ser felices. Para eso está la confesión. Dice el Salmo 103, versículos del 3 al 5, Él perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades. Me redime de la muerte y me corona de amor y tiernas misericordias. Colma mi vida de cosas buenas. Mi juventud se renueva como la del águila, ¿sí? Qué cosa tan espectacular es encontrarse con Dios después de que uno ha pecado, ¿sí? Si uno ha pecado, pues lo que tiene que hacer es salir de ese pecado rápidamente, ir a la presencia de Dios, porque Dios es como un padre tierno que nos está esperando. Dios no espera tomar revancha en contra de nosotros. Él no espera de nosotros
o Él no nos espera con un así te quería ver o con un claro. Como nadie te pudo soportar, tienes que venir a mí. No, Él nos espera como el Padre amoroso que es. En Lucas 15:20 dice la palabra de Dios. Entonces regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió a su hijo y lo abrazó. Así es Dios con nosotros. Él está esperando la reconciliación, porque si lo buscamos a Él vamos a encontrar la felicidad. El Señor Jesucristo dijo esto cuando perdonó a la mujer pecadora. En Lucas 7, 47 al 48, le dijo esto, te digo. A él le preguntaron, pues lo confrontaban porque ella había quebrado un frasco de perfume que era muy costoso, ¿sí? Y le decían que eso pudo darse a los pobres y le decían que cómo se dejaba él tocar los pies de una mujer pecadora. Pero en Lucas 7, 47 al 48 dice, te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Por eso ella me demostró tanto amor. Pero una persona a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. Entonces Jesús le dijo a la mujer, tus pecados son perdonados. Entonces Dios detesta el pecado, pero su capacidad de perdonarlos es infinita. Solo Él perdona, solo Él salva. Nadie más puede hacerlo. Y esto pues lo explica el Señor en su palabra. Si nosotros reconocemos nuestros pecados y le pedimos perdón, Él nos va a perdonar. En 1 Juan 1:9 dice, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero de nada serviría vivir confesando, ¿sí?, si no dejamos de pecar. Por eso no solo es necesario pedir perdón, sino conseguir la llenura del Espíritu Santo para reforzar nuestra firmeza en combatir al pecado en nuestra vida, ¿sí? Y esta es la segunda arma que Dios emplea y quiere que empleemos. Porque cuando yo soy lleno del Espíritu Santo, voy a huir del pecado. En Hechos 1:8 el Señor dijo esto, dijo, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Muchos creen que este versículo se refiere a nuestra capacidad de hablar a otros de Cristo, y eso es en parte cierto, porque cuando estamos llenos del Espíritu Santo vamos a ser capaces de hablar bien del Señor. Pero también se refiere a que nosotros, para ser efectivos en el evangelismo, nosotros tenemos que estar limpios de pecado y llenos del Espíritu Santo, porque cuando hay pecado el Espíritu Santo no se aleja, se pone a un lado en nuestra vida y nos deja pecar, no nos deja pecar, sino que no se entromete en las decisiones que nosotros tomemos. Pero cuando confesamos y le pedimos a Dios que nos llene de su Espíritu, el pecado va a encontrar una resistencia especial en nuestra vida, ¿sí? Esta es la razón por la cual tenemos que luchar a muerte contra el pecado. En Hebreos 12:1 dice lo siguiente, dice, por tanto, ya que estamos rodeados de una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Y en Hebreos 12:4 dice, después de todo ustedes aún no han dado su vida en la lucha contra el pecado. Así que de eso se trata esa lucha. Cuando nosotros caminamos con Dios y hacemos lo que a Dios le agrada, vamos a ser felices. Cuando pecamos y nos salimos del camino de la voluntad de Dios, entonces ¿qué va a pasar con nosotros? Nos vamos a sentir mal. Vamos a ver que las cosas no salen, que Dios no nos respalda,
que se tuercen los negocios o se dañan, ¿sí? Pero es la continua lucha. Y Dios va a estar ahí, claro, porque Él es como un padre amoroso que de pronto nos reprende, pero siempre va a estar ansioso para que nosotros vayamos a su encuentro y volvamos a llevar la vida feliz. Entonces, la estrategia, ¿cuál es? Es recibir auxilio del cielo mediante la llenura del Espíritu Santo. Confieso mis pecados y enseguida me lleno del Espíritu Santo. Dice en la palabra de Dios, en Efesios 5:18, dice, no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Entonces, nosotros le podemos pedir al Señor que llene nuestra vida del Espíritu Santo, porque Él ya nos ha perdonado y nos ha limpiado, y así podremos ser efectivos en nuestra predicación. Pero sobre todo, más que trabajar para Dios, lo que nosotros tenemos que hacer es ser felices estando con Dios, viviendo con Él, ¿sí? Porque ese es el deseo de Dios. Y yo quiero preguntarle, bueno, ¿hace cuánto usted no le habla de Cristo a otra persona? ¿Hace cuánto no trae usted o no busca o no añade a una persona en la iglesia, a la iglesia? Entonces, la respuesta puede ser, o puede depender más bien, de que usted no haya vivido como Dios quiere que viva. Y por eso el enemigo aprovecha eso para decirle, tú no tienes autoridad, tú no puedes hacerlo, porque estamos en esa lucha. Pero el Señor quiere que nosotros seamos llenos del Espíritu. Por eso en Gálatas 5, 22 al 23 dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es, y ahí nombra las cosas que se producen cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu, dice la Biblia, que es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Entonces, aquí lo bueno es que se incluye la alegría dentro del fruto del Espíritu. Si yo estoy lleno del Espíritu Santo, yo voy a estar siempre alegre. Es lo que Dios desea, es el plan de Dios. Así que usted no puede estar ni triste, ni preocupado, ni enojado, ni endeudado, ni puede estar lleno de dudas, ¿sí? Ni siquiera usted puede hacerle reclamos al Señor, porque el Señor sabe lo que hace, ¿sí? En estos días, pues en diciembre, mi hijo Mario Andrés, en el hospital donde él trabaja, en Valencia, en España, él se encontró con una compañera de trabajo y ella iba a almorzar. Entonces él fue a almorzar con ella. ¿Y qué pasó? Pues que para almorzar hay que quitarse el tapabocas. Y él almorzó y sin ningún problema, y a los 2 días lo llamaron para decirle que esta doctora había dado positivo y que ella había reportado que había almorzado con él. Sí, pues a los 2 días a él empezaron los síntomas, ¿sí? Y bueno, a veces la gente dice, ¿por qué? ¿Por qué a mí y a otros no? ¿Por qué me tuvo que pasar? ¿Por qué si me cuidé tanto, 10 meses cuidándome y de repente vi él? Pero Dios tiene el control. Así que no nos enojemos con Dios, porque Dios hace cosas con nosotros. Pero lo mejor que puede pasarnos es la voluntad de Dios. Resulta que si a mi hijo no le hubieran avisado, ¿sí? Él no se hubiera aislado, ¿sí? Y se hubiera puesto en un cuarto aparte. Y como la esposa está esperando el segundo bebé, ¿sí? O sea, él pudo aislarse a tiempo antes de que pudiera contagiarla a ella y al niño. Y él nos decía, ¿no? Después de todo, aunque tuvo dificultades, ¿sí? Con la enfermedad, después de todo fue lo mejor que pudo pasar, porque yo me pude aislar a tiempo. Si no hubiera sabido eso, hubiera sido un transmisor de la enfermedad
pero gracias a Dios eso sucedió. Entonces, antes de ver lo negativo en las cosas que nos suceden, nosotros debemos pensar, Dios sabe lo que está haciendo, Dios tiene el control. Si Dios permite que el COVID me dé a mí, es porque Él tiene un plan con eso y Él lo va a aprovechar para bendición de mi vida o también de la vida de otras personas, ¿no? Porque eso es así. Entonces, pidámosle al Señor que nos recupere la alegría de vivir, que nos permita ser felices, aún en medio de la pandemia, aunque no tenga trabajo, aunque esté pasando por crisis. Si el Señor lo permite, entonces yo tengo que darle gracias a Dios, recuperar mi alegría y ser feliz. Que nadie nos robe la alegría, que nadie nos robe la felicidad. Entonces vamos a orar y vamos a decirle: Señor, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por habernos permitido escuchar tu palabra. Gracias porque podemos entender que el plan tuyo es que nosotros tengamos alegría en nuestra vida, que seamos felices, que nosotros tengamos la vida en abundancia que Cristo Jesús prometió y que nosotros estemos contentos, estemos haciendo las cosas bien, que con lo que tenemos en nuestra casa nosotros seamos felices, que no nos amarguemos, que no reneguemos, que no digamos ¿por qué a mí?, sino todo lo contrario, que le digamos al Señor: ¿para qué a mí? ¿Para qué permitiste esto? Porque Dios siempre tendrá una razón de cada una de nuestras experiencias, porque Él sabe que las experiencias, aunque sean negativas, van a ayudar a otras personas en el futuro. Señor, te damos gracias porque estamos en tus manos, Señor, porque tú, Señor, tienes contados los cabellos de nuestra cabeza y no vas a permitir, Señor, que lo que nos suceda nos quite la felicidad. Por eso te pedimos perdón si nos hemos enojado, si hemos peleado, si hemos renegado, si hemos buscado siempre lo mejor para nosotros y nada para los demás. Cualquier cosa que hayamos hecho, te pedimos, Señor, perdón por nuestras faltas, y sabemos que tú nos perdonas y que tú estás dispuesto a volvernos a vestir, a colocarnos un anillo, a darnos un vestido nuevo, para que nosotros sigamos siendo tus hijos y sigamos siendo felices. Yo te pido, Señor, que el Espíritu Santo llene nuestra vida. Y usted puede decirle ahí en este momento: Señor, lléname de tu Santo Espíritu. No quiero pecar más, no quiero ser negativo, no quiero ser pecador, no quiero hacer cosas malas. Quiero, Señor, que el Espíritu Santo me llene para que yo pueda tener el control propio que me llevará a la obediencia, porque sé que la obediencia se traducirá en bendición para nuestras vidas. Muchas gracias, Señor, porque tú nos permites ser felices. Oramos en el nombre de Jesús. Y si usted es primera vez que nos ve o primera vez que escucha la palabra de Dios, y si usted no ha entrado en el camino que la Biblia dice que es el Señor Jesucristo, usted puede aceptarlo hoy día mismo, usted puede recibirlo en su corazón y usted puede decirle que quiere ser parte de los elegidos, de los escogidos por Dios. Entonces, si quiere, acompáñeme en esta oración y dígale: Señor Jesucristo, yo te necesito, te abro la puerta de mi vida, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Entiendo que moriste por mí en la cruz y que ese sacrificio tuyo perdona mis pecados. Te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida y que hagas de mí la persona que tú deseas que yo sea. Muchas gracias, Señor, por permitirme este tiempo. Gracias, Señor. Quiero ser tu hijo y quiero estar contigo. Amén, amén. Si usted hizo esta oración, pues Dios le va a ayudar y Dios va a permitir que usted crezca y sobre todo va a permitir que usted sea feliz. Ahora los invito para continuar con la programación para los niños, ¿sí? En la iglesia infantil, en Jesús Kids, Jesús Vive Hoy Kids. Bueno, Dios los bendiga grande y poderosamente. Amén, amén, amén.